Hola, hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me podrían confirmar, por favor? Excelente, gracias. Muchas gracias. Bien, el día de hoy, bueno, antes deseando que... a ver, un poco bajo dice, vamos a ver, vamos a aumentar el volumen acá. Ya, a ver, antes que nada, deseando que estén bien de salud, ustedes, su familia, su entorno. El tema que vamos a tratar en la sesión de aprendizaje del día de hoy es sobre elasticidades. Es un tema que ya la presentación lo había compartido en la plataforma, en anuncios del curso. Ojalá lo hayan revisado. Asimismo, también en recomendarles que revisen el material que está disponible ahí en la plataforma para que puedan ustedes entender mejor los temas que se tratan cada semana. Muy bien, entonces lo que vamos a ver el día de hoy es acerca de elasticidades y para eso déjeme compartirle la pantalla. Previo a eso voy a apagar un ratito mi cámara a fin de que la señal sea buena, que no haya interferencias. Muy bien, entonces lo que vamos a ver el día de hoy, ¿cuál es el objetivo al final de esta sesión de aprendizaje? Nos proponemos al final de esta clase definir, calcular y explicar los factores que explican a las elasticidades. Bien, entonces ese es el propósito que tenemos para la sesión del día de hoy. Los temas que vamos a tratar tienen que ver con la elasticidad precio de la demanda, elasticidad cruzada de la demanda y la elasticidad de ingreso. Bien, entonces vamos a ver, antes vamos a ver como un tema introductorio para entender mejor a qué se refiere el término elasticidades. Para eso vamos a revisar un ejemplo en el que analizamos el mercado de pizzas. Ustedes saben de que cuando hablamos de mercado es porque estamos tomando en cuenta tanto la oferta como la demanda. ¿Sí? Entonces, ahí está, este es un escenario que está mostrado ahí. La, la situación inicial o el punto de partida está representado por las curvas de color azul. Esta representa la curva de la demanda y la curva de oferta inicial, antes de que haya algún cambio. Bien, entonces, en este mercado se, se inaugura una nueva tienda, una nueva empresa que ofrece este producto. Eso hace o provoca un aumento en la oferta. De manera gráfica lo podemos notar mediante un desplazamiento hacia la derecha de la curva de la oferta. Bien, entonces este desplazamiento, este cambio provoca también variaciones en los precios y cantidades de este producto. Ahora, inicialmente, por ejemplo, el precio de equilibrio, este punto de acá, que está expresado en dólares por pizza, estaba en 20 y la cantidad que está expresado en pizzas por hora estaba en 10. Esa era la situación inicial.
antes del cambio. Ahora con la inauguración de esta nueva empresa que también ofrece este producto, ha hecho que la oferta se desplace a la derecha, pero también ha hecho que el precio se reduzca y la cantidad aumente. Entonces, este aumento en la oferta ha provocado que el precio baje en esta magnitud que está representado por la flecha de este color rojo acá y que la cantidad se incremente en una magnitud similar a la que está mostrado en la flecha de color verde. Bien, entonces lo que estamos revisando es un escenario. Ahora vamos a ver otro escenario. Ahí está. La situación es similar a la que hemos estado revisando. Partimos de un punto de equilibrio representado por las curvas de demanda y de oferta de color azul. Y a partir de acá nosotros, como resultado de la inauguración de una nueva tienda, la oferta se desplaza a la derecha y también provoca cambios tanto en los precios como en las cantidades de este producto. La variación en el precio, en este caso, ustedes pueden notarlo por esta flecha de color rojo, que es de 20 a 15, y la variación de la cantidad de 10 a 17. Bien, entonces, lo primero que nosotros podemos hacer acá es comparar la magnitud entre uno y otro gráfico, la magnitud de la variación tanto del precio como de la cantidad. Bien, en el caso del precio, si comparamos el del gráfico izquierdo con el de la derecha, el de la izquierda es una disminución importante, significativa en el precio, en tanto que en el gráfico de la derecha es una disminución pequeña en el precio. Ahora, vamos con la cantidad. En el caso de la cantidad, vemos que en el gráfico de la izquierda es una variación pequeña, en cambio en el gráfico de la derecha es un aumento importante en la cantidad. Bien, entonces, lo que nosotros, una, una posible respuesta a esta diferencia que hay entre uno y otro gráfico, específicamente refiriéndonos a la variación en la cantidad, podría deberse a la pendiente de la curva de la demanda. Como ustedes pueden notar, la pendiente de la demanda del gráfico A es más empinada, más inclinada, en tanto que la pendiente del gráfico B tiene un menor grado de inclinación. Entonces, esa podría ser una aproximación a la respuesta de por qué los cambios específicamente en la variación de la cantidad entre uno y otro escenario. Bien, entonces, a partir de este ejemplo, nosotros lo que nos va a interesar de acá en adelante es el efecto. Es decir, acá nosotros hemos visto de que ha variado el precio y también la cantidad para ambos escenarios. Pero lo que nos interesa es la cantidad, la variación de la cantidad. Entonces, esa variación de la cantidad, que es el efecto que se ha dado a raíz de la inauguración de esta nueva empresa que ofrece este producto, entonces esa variación es la que nos interesa a nosotros eh, medir, la que a nosotros nos interesa identificar. Y esa variación es lo que se llama elasticidad. Entonces, como ustedes pueden ver, en el caso del gráfico de la izquierda, tiene una magnitud menor en la variación respecto al gráfico de la derecha. Entonces, ahora vamos a ver justamente con mayor detalle el cálculo. Primero vamos a ver de qué trata este tema, a qué se refiere específicamente la elasticidad. Bien, ahí está. Entonces, como habíamos visto nosotros en modelos económicos, siempre vamos a utilizar el supuesto de ceteris paribus, es decir, que solo en lo que analizamos hacemos que cambie una sola variable y el resto de factores, el resto de variables permanecen constantes, permanecen sin cambio. A ese supuesto nosotros le habíamos denominado ceteris paribus. En este caso también se aplica. Bien, entonces
teniendo en cuenta ceteris paribus, es decir, que el resto de factores permanecen sin cambio, la elasticidad precio de la demanda es una magnitud de la sensibilidad o del grado en que cambia o el grado de respuesta que tiene la cantidad demandada de un bien respecto al cambio en su precio cuando se cumple el supuesto que estamos revisando de ceteris paribus. Sí, entonces lo que nos interesa, como ustedes pueden ver, es el efecto. En este caso, la causa es la variación en el precio y el efecto es la variación en la cantidad demandada. Entonces, lo que nos interesa analizar es esa variación en la cantidad demandada. Y eso es lo que se llama en economía elasticidad. Bien, entonces vamos a ver la fórmula. Ahí está. La fórmula está dado para elasticidad del precio de la demanda por la variación porcentual en la cantidad demandada sobre la variación porcentual en el precio. Bien, acá vamos a hacer el cálculo vamos a hacer uso de la fórmula, vamos a ver cómo encontramos en primera instancia, lo que vamos a hacer en esta primera parte es el uso de la fórmula para ver el resultado o el cálculo de la elasticidad, y luego vamos a ver la interpretación, qué nos indica el resultado que vamos a obtener luego de haber hecho uso de la fórmula. Bien, entonces, eh, lo que nosotros vamos a hacer es calcular la elasticidad de esta curva que tiene que es una línea recta, curva de demanda de línea recta. Bien, entonces la elasticidad tiene esta fórmula que lo estábamos revisando en la lámina anterior, la variación porcentual en la cantidad demandada sobre la variación porcentual en el precio. ¿Sí? Entonces, de manera equivalente, esta fórmula yo lo puedo expresar también en el caso del numerador como la variación de la cantidad sobre la cantidad promedio y de manera similar para el denominador como la variación en el precio sobre el precio promedio. Sí, entonces, a partir de esta fórmula, lo único que vamos a hacer nosotros es reemplazar los datos que están acá en el gráfico de la izquierda, reemplazarlos acá en la fórmula. Bien, entonces, lo que el punto inicial, el punto de partida, es el que está acá, que dice punto inicial, y el nuevo punto o el punto final es este que está acá, que dice punto nuevo. Bien, entonces, si es que yo me, me muevo entre estos dos puntos, teniendo en cuenta el punto de partida y el punto final, entonces voy a ver de que el precio, o perdón, la variación en la cantidad entre estos puntos está dado por estos valores, de 9 a 11. ¿Cuál es la variación de 9 a 11? 2, ahí está. ¿Cuál es la cantidad promedio? 10, ahí está. Lo mismo hacemos para el precio. En el caso del precio, nosotros podemos notar que de la misma manera vamos a reemplazar en la fórmula. En este caso, del punto inicial al punto final, la variación en el precio es de 20.50 a 19.50. Ha disminuido el precio. ¿En cuánto ha disminuido? En una unidad monetaria. Bueno, en este caso es dólares. En $1 ha disminuido el precio. Y de la misma manera identificamos el precio promedio. En este caso, el precio promedio entre estos dos valores de el precio inicial y el precio final es $20. Lo que podemos hacer acá es sumar ambos valores y dividirlo entre 2. Obtenemos el precio promedio, que en este caso es 20. Bien, entonces luego de operar ya esta fórmula con estos valores, vamos a obtener la elasticidad. En este caso es 4. Por ahora vamos a dejarlo ahí, el valor de 4. Lo que nos interesaba en esta parte era saber la forma de hacer el cálculo de la elasticidad precio.
Bien, entonces ahí está el significado de la fórmula. La, el símbolo delta significa variación en o cambio en, y cuando está el porcentaje y la letra delta significa cambio porcentual en. Entonces acá vamos a ver algunas situaciones particulares respecto a este tema de elasticidad precio de la demanda. Vamos a ver eh, ejemplos que tienen que ver o que se puede catalogar como demanda elástica o inelástica en una curva de demanda constante. Bien, en el primer caso, nosotros podemos ver de que la elasticidad es cero y en este caso la demanda es perfectamente inelástica. ¿Qué me quiere decir que la demanda sea perfectamente inelástica? Que para cualquier nivel de precio, es decir, puede ser cualquier valor que se tome, la cantidad demandada va a ser un valor único a cualquier nivel de precio. Por eso que de la forma de la curva de la demanda. Un ejemplo que se aproxima a este gráfico que estamos revisando tiene que ver con la insulina. La insulina es un medicamento que utilizan las personas diagnosticadas con diabetes y que es importante para mantener su salud. Entonces, si es que el precio de este medicamento varía, por ejemplo, si es que sube un incremento de 6 a 12 unidades monetarias, las personas que demandan este medicamento lo van a seguir consumiendo, lo van a seguir comprando, porque para ellos es de vital importancia. Está en por medio, está en juego su salud. Entonces, ese ejemplo o esa situación hace de que para distintos niveles de precio, la demanda o la cantidad demandada sea un valor único. Y cualquier variación en el precio no provoca cambios en la cantidad que compran estas personas. Bien, en este caso, el gráfico que está mostrado se trata de una elasticidad igual a 1, llamada también elasticidad unitaria. En este caso, la curva de la demanda tiene elasticidad unitaria. Y finalmente, un caso opuesto al del gráfico inicial que estábamos revisando es cuando la elasticidad es igual al infinito. Y la curva de la demanda, en este caso, es perfectamente elástica. Un ejemplo para este último gráfico es cuando, en el caso de dos máquinas que expenden bebidas embotelladas, las cuales están ubicadas una junto a otra, inicialmente los precios, bueno, partimos del hecho de que ambas exhiben productos idénticos o iguales. Bien, entonces, ¿qué sucede cuando el precio para una de las máquinas se incrementa? Para las bebidas que están mostradas en una de las máquinas se incrementa. Eso trae consigo de que la demanda para las bebidas embotelladas que ofrece esta, esta máquina expendedora que ha experimentado un aumento en sus precios, ah, provoca que ya no haya ningún consumo, ninguna compra. Entonces, eso da lugar a una representación gráfica como la del gráfico C. Ahora, ¿por qué se da esa situación?
porque según el ejemplo que estamos revisando, ambas máquinas son sustitutos perfectos. Entonces, cuando son sustitutos perfectos, si es que una y otra máquina venden productos iguales y una aumenta el precio, entonces ya nadie lo va a demandar, nadie lo va a comprar. Por esa razón. Bien, ahora vamos a hacer el cálculo de la elasticidad en varios tramos de la curva de la demanda. Y vamos a ver algunos resultados interesantes. Bien, ahí está. Entonces, igual que lo que hemos hecho en las láminas anteriores del cálculo para la elasticidad, lo que vamos a hacer es reemplazar en la fórmula y en este caso nosotros podemos ver de que vamos a calcular la elasticidad en el tramo, en este primer tramo, donde el precio parte en 25 y la cantidad es cero. Ese es el punto inicial. El punto final es donde el precio es 15 y la cantidad es 20. Bien, entonces lo que hacemos es reemplazar en la fórmula, vamos a identificar la variación en la cantidad, en este caso es de 0 a 20, entonces son 20 unidades o 20 pizzas. La cantidad promedio va a ser 20 entre 2, 10, ahí está el 10, y de manera idéntica vamos a identificar la variación en en el precio entre estos dos puntos, en este tramo. Bien, entonces la variación en el precio de 15 a 25 es $10. Y el precio promedio entre estos dos valores de 15 a 25 es 20. Bien, entonces, luego de operar con esta fórmula con estos valores, lo que obtenemos es una elasticidad de 4. Una elasticidad de 4. De la misma manera vamos a hacer el cálculo para este tramo que está entre este punto donde el precio es 15 y la cantidad es 20 como punto inicial y como punto final donde el precio es 10 y la cantidad 30. También hacemos lo mismo. La variación de la cantidad, en este caso, es 10 pizzas. La, la cantidad promedio es 25, acá está. Y en el caso del precio también. En el precio, la variación es de 15 a 10 es 5 y el precio promedio es entre estos dos valores 12.5 que está acá. El resultado de esta fórmula me sale 1. Y finalmente hacemos lo mismo para el último tramo, que empieza en este punto donde el precio es 10, la cantidad es 30 como punto de partida y como punto final donde el precio es 0 y la cantidad es 50. Entonces ahí hacemos también el mismo procedimiento. La variación en la cantidad de 30 a 50 es 20, la cantidad promedio es 40, acá está. En el caso del precio la variación es 10, acá está, y el precio promedio es 5. Entonces, el resultado de esos valores me sale 0.25 o un cuarto. Bien, entonces, acá sí ya nosotros podemos interpretar el resultado de esas fórmulas que nosotros acabamos de obtener. Bien, en el caso del primer resultado, nosotros podemos decir que por el valor que nos ha arrojado esa fórmula, la curva de la demanda en ese tramo es elástica. En el caso de cuando la elasticidad es igual a 1, ese tramo de la demanda es unitaria. Y cuando es menor a ese valor, la elasticidad, es inelástico ese tramo de la curva. Entonces,
Como primera conclusión, nosotros podemos decir de que cuando la elasticidad tiene valores superiores a 1, se trata de un producto o de una elasticidad precio de la demanda, una elasticidad elástica. Cuando es igual a 1, es unitaria, y cuando el resultado en la elasticidad es menor a 1, hablamos de elasticidad precio inelástica. Entonces, esa es la interpretación que nosotros podemos dar a cada uno de los resultados. Ahora en la lámina siguiente vamos a explicar de qué trata que sea elástica o inelástica, a qué se refiere. Bien, entonces vamos a ver. Y otra conclusión que podemos nosotros también ver a partir de la gráfica que está mostrado acá, es que a medida que yo voy desplazándome a lo largo de la curva de la demanda, la elasticidad precio va disminuyendo. Como ustedes pueden ver, en este primer tramo la elasticidad me salió 4, acá me salió 1 y acá 0,25. Entonces, esa es otra característica que nosotros podemos identificar. Aún en la misma curva de la demanda, pero en distintos tramos, la elasticidad va a ser distinta. Bien. Ahora, esto que estoy mostrando en este momento es algo interesante en la medida que nos indica cómo está relacionado la elasticidad con el ingreso de una empresa, con el ingreso total de una empresa. ¿Cómo así? Es decir, si por ejemplo nosotros hablamos de que una empresa se dedica a la venta de pizzas y los ingresos totales sabemos de que está dado por el volumen de venta, por las cantidades vendidas y multiplicado por el precio. Si yo multiplico el precio por la cantidad, yo lo que voy a obtener es el ingreso total. Acá está, entonces el ingreso total está dado por esta fórmula, el precio por la cantidad. Ahora, ¿por qué esto es importante y cómo está relacionado con la elasticidad? Antes de revisar los casos, lo que se puede comentar en este punto es que las variaciones en el precio, cuando hacemos un cambio acá en esta parte de la fórmula, trae consigo una variación en el ingreso total. Pero acá viene un detalle, ¿no? Que no todo aumento en el precio va a traer consigo que el ingreso total, en este caso de la empresa que vende pizzas, que el ingreso total aumente. Quiere decir de que no todo incremento en el precio va a traer consigo que el ingreso total aumente. ¿De qué depende eso? De la elasticidad. Y acá vamos a ver tres situaciones. Ahora, vamos a ver el primer caso. El primer caso vamos a ver cuando supongamos de que el precio de este producto, el precio de la pizza, disminuye en 1%. Vamos a suponer que nos ubicamos en este tramo de la curva donde la demanda es elástica. Bien, entonces, cuando nos ubicamos acá en este tramo de la curva, a ver, antes de avanzar con esto, eh, esta primera parte, este gráfico que está en la parte superior, representa a la curva de la demanda. Ahí ustedes pueden ver el precio y la cantidad de pizzas. Y en el gráfico de la parte inferior, ubicado en la parte inferior, representa al ingreso total. Bien, entonces, si es que yo me ubico en este primer tramo donde la demanda es elástica y yo
hago que el precio disminuya en 1%, la cantidad vendida, va a aumentar en más de 1%. Y el ingreso total va a incrementarse. Entonces, si nosotros nos proyectamos desde toda esta parte, todo este tramo donde la demanda es elástica, hacia abajo, hasta esta parte de acá, nosotros podemos ver de que cualquier disminución en el precio trae consigo de que el ingreso total vaya aumentando, aumente, hasta este punto vaya aumentando, ¿no? Eso siempre y cuando nos ubiquemos acá en este tramo donde la demanda es elástica. Entonces, en este tramo donde la demanda es elástica, una disminución en el precio trae consigo un aumento en el ingreso total de la empresa. Ahora, ¿qué sucede cuando nos ubicamos acá en este punto donde la elasticidad es unitaria? En ese caso, si es que se disminuye el precio en 1%, la cantidad vendida va a incrementarse en menos de 1%. Y eso va a traer consigo que, perdón, lo que estamos revisando es este tramo de acá, desde este punto a este punto, donde la demanda es inelástica. En ese tramo, entonces, lo mismo, si es que el precio disminuye en 1%, la cantidad vendida aumenta en menos de 1% y el ingreso total disminuye. Entonces, de manera gráfica, ustedes lo pueden ver acá. Si es que el precio va disminuyendo, lo mismo ocurre con el ingreso total, que está acá. El ingreso total va a ir disminuyendo. Entonces, en este caso, nosotros podemos ver de que menores precios traen consigo que los ingresos totales disminuyan. Menores precios, ingresos totales también disminuyen. ¿Y por qué se da eso? Porque lo que causa eso es que la demanda es inelástica. Entonces, una disminución en el precio hace que el ingreso total también disminuya. Y finalmente, ¿qué sucedería si es que nos ubicamos acá en este punto donde la elasticidad es unitaria? Una disminución en el precio en 1% va a resultar en un aumento en 1% en la cantidad vendida. Y esto no provoca ninguna variación en el ingreso total. Nos ubicamos acá en este punto, donde como condición era que la elasticidad es unitaria. Entonces, como ustedes pueden ver, las variaciones en el precio, en este caso hemos visto recortes en el precio, no siempre están asociados a un aumento en el ingreso total. El que haya un aumento en el ingreso total va a depender en qué tramo de la curva de la demanda nos encontramos. Bien, acá nosotros podemos ver algunos ejemplos de, de elasticidades en el mundo real. En este caso, hay dos grupos de elasticidad de productos, los que tienen demanda elástica, que los valores, como ya lo habíamos revisado en las láminas anteriores, los valores son superiores a 1. Va de 1.03 en el caso de servicio de transporte al producto que tiene la elasticidad más alta o que tiene una demanda más elástica, que son los metales, con 1.52. Y en la parte inferior del gráfico, aquellos productos con demanda inelástica. Son todos aquellos, como habíamos visto, con elasticidad menor a 1. Bien, en este caso está el petróleo, que tiene
el menor valor de elasticidad con 0.05 y el gas, electricidad y agua con el valor más alto, 0.92. Bien, entonces, a partir de estos valores y de estos productos con distintas elasticidades, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué? ¿Cuál es la razón o qué factores, qué explica que unos productos tengan una elasticidad o que tengan una demanda elástica y otros que tengan una demanda inelástica? ¿Qué es lo que está detrás? ¿Qué causa eso? ¿O qué factores explican esa diferencia entre uno y otro producto? La respuesta está ahí en la lámina. Tiene que ver con esos tres factores. Nos referimos a los sustitutos, también a la cantidad del ingreso que se destina para el bien que se consume y finalmente al tiempo que ha pasado desde que se ha dado un cambio en el precio. Esos son los tres factores que están detrás de por qué unos productos tienen una demanda elástica y otros tienen una demanda inelástica. Esos tres factores. Entonces, a continuación vamos a revisar cada uno de ellos, de qué trata. En primer, vamos a ver acerca de los sustitutos. Como nosotros sabemos, sustitutos son aquellos bienes que se pueden reemplazar, es decir, pueden consumirse indistintamente, uno u otro. Y para ello tienen que ser parecidos, tienen que ser semejantes. Y cuando hablamos de esto, no solo nos referimos a los bienes, también hablamos de los servicios. Bien, entonces, cuanto más sustitutos tenga un bien o un servicio, más elástica será la demanda por él, por este producto o este servicio. Por ejemplo, los plásticos tienen una demanda elástica. ¿Por qué tienen esa condición? Entonces, si tienen una demanda elástica, significa que tienen elasticidades mayores a 1. ¿Por qué tienen esa condición de demanda elástica? Justamente porque tienen sustitutos, en este caso los metales. Lo mismo para los artículos de lujo, también tienen sustitutos. Muchos sustitutos tienen, entonces por eso es que tienen una demanda elástica. Ahora, el caso contrario, para productos con demanda inelástica, son todos los bienes o todos los artículos que son de primera necesidad. Y para este caso, los sustitutos no son buenos, es decir, no hay forma de reemplazar a los artículos de primera necesidad. Entonces, al no haber sustitutos, eso hace que estos productos tengan una demanda inelástica. Lo mismo sucede para el caso del petróleo, que al no tener sustitutos, tenga una demanda inelástica. Aunque últimamente hay hay un cambio en cuanto a la fuente con que los vehículos usan eh, para poder movilizarse. Ya no solo es lo derivado del petróleo, también están los vehículos eléctricos. Entonces ahí podría cambiar el resultado. Al haber sustitutos, entonces ya se volvería más elástica la curva de la demanda de petróleo. Entonces, eso es respecto al primer factor. El segundo factor que explica la diferencia si tiene demanda elástica o inelástica y el grado o la magnitud es la cantidad la cantidad o la proporción del ingreso que se destina
para un bien o para un servicio. Entonces, manteniendo todo lo demás constante, mientras mayor sea la proporción del ingreso que se destina para un bien determinado, más elástico será la demanda de este. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos acerca de la goma de mascar y supongamos de que su precio se duplique, entonces su consumo, el consumo de este producto, casi permanecería sin cambio, en la medida que es un producto que tiene un bajo costo, por un lado, podemos decir de que eh, el porcentaje o la participación que nosotros destinamos, si hacemos un cálculo, para una golosina como esta, respecto al ingreso, es una cantidad mínima. Entonces, un incremento en el precio haría para este producto que la demanda, su consumo se mantenga. En este caso hablamos de que este producto tiene una demanda inelástica. Ahora, ¿qué sucede con el alquiler? Por ejemplo, para una persona que mes a mes tiene que pagar el servicio de alquiler, ¿qué sucedería si es que el precio de este servicio se duplicara? Eso podría acarrear a que la persona que lo alquila pueda pensar en compartir el espacio, el departamento, a fin de que el gasto también lo compartan. En esta situación hablamos de una demanda elástica. Entonces, como ustedes pueden ver, eh, en este segundo caso, la proporción que se destina de, del ingreso para pagar este servicio ya es significativo, es importante, razón por la cual la demanda es elástica, a diferencia del caso anterior que veíamos que la proporción del ingreso era mínima, entonces la demanda es inelástica. Y ahí podemos ver un ejemplo, un gráfico que puede ilustrar mejor lo que acabamos de revisar. En este caso, nosotros podemos ver de que los países en desarrollo, como Tanzania e India, son aquellos que destinan un mayor porcentaje del ingreso para comprar alimentos. Por ejemplo, en el caso de Tanzania es 62%, en el caso de la India es 56%. Entonces, como ellos destinan un, un alto porcentaje de su ingreso para adquirir alimentos, eso hace de que la elasticidad precio de la demanda también sea elevado. En este caso es alrededor de 0,8. A diferencia de los países desarrollados como Estados Unidos y Canadá, en el cual en el primer caso destina el 12% y en el segundo el 14% del ingreso para adquirir alimentos. Entonces, eso hace que la elasticidad esté en alrededor de 0,15, sea menor a 0,2. Entonces, acá nosotros podemos ver de que los resultados en la elasticidad para uno y otro país depende o está explicado por la diferencia en el porcentaje del ingreso que cada uno de ellos destina para adquirir alimentos. Claro, en este caso, los alimentos tienen una demanda inelástica, por ello que el resultado o los valores de la elasticidad son menores a uno. Ahora, aún dentro de eso, que son menores a uno, podemos hacer esa diferencia que acabamos de explicar.
que algunos tienen una elasticidad cercana a 1 y otros tienen una elasticidad muy baja. Entonces la razón está ahí. Y finalmente vamos a ver el último factor que explica la diferencia en la magnitud del cambio en la cantidad demandada o en el cambio en la elasticidad. Tiene que ver con el tiempo que ha pasado desde que se ha dado una variación en el precio. Ahora, ¿cómo funciona esto, este factor? Mientras mayor sea el tiempo que ha transcurrido desde el cambio en un precio, más elástico será la demanda de este bien o de este servicio que se está analizando. Por ejemplo, en la década de los 70, el petróleo experimentó un incremento significativo de 400%. Sin embargo, en ese momento, las personas no cambiaron su demanda, no cambiaron la cantidad que consumían tanto de petróleo como de gasolina. Sin embargo, a medida que ha transcurrido el tiempo y se han desarrollado motores más eficientes, eso ha hecho que la cantidad demandada de petróleo o de gasolina disminuya. Entonces, la demanda de gasolina se ha vuelto más elástica conforme ha pasado más tiempo luego de ese incremento significativo de 400%. Entonces, en este caso podemos ver nosotros que el factor que explica la elasticidad tiene que ver con el tiempo que ha transcurrido luego de la variación en el precio. Entonces, hasta ahí es lo que respecta a la elasticidad precio de la demanda. Enseguida vamos a ver el segundo punto que tiene que ver con elasticidad cruzada. Entonces, el concepto es similar a elasticidad precio de la demanda. También, en este caso, utilizamos el supuesto de que todos los demás factores se mantienen sin cambio, o ceteris paribus. Entonces, la elasticidad cruzada de la demanda es una magnitud o mide la sensibilidad de la demanda de un bien ante el cambio del precio de otro bien. Pero en este caso hablamos del otro bien, nos referimos a un bien sustituto o un bien que es complemento. Entonces vamos a ver los ejemplos para cada uno de ellos. Ahí está la fórmula, es la variación porcentual en la cantidad demandada sobre la variación porcentual en el precio del bien sustituto o complemento. Bien, entonces el resultado de la elasticidad cruzada de la demanda, si es positivo, estamos hablando de un bien sustituto. Si es que el resultado es negativo, estamos hablando de un bien complemento. Vamos a ver entonces el primer caso de bien sustituto. Bien, entonces acá vamos a ver un ejemplo de dos bienes sustitutos, en este caso de pizzas y hamburguesas. Ambos son sustitutos. También entonces aplicamos el supuesto de que todo lo demás se mantiene sin cambio. La cantidad demandada de pizzas es de 9 unidades por hora. Y el precio de las hamburguesas, el precio inicial es 1,50 sol. Ahora, este precio va a incrementarse a 2,50 soles. Este cambio va a provocar una modificación en la cantidad, este aumento en el precio de 1,5 a 2,5 de las hamburguesas va a provocar un cambio en la demanda, en la cantidad demandada de pizzas. Ahora lo vamos a ver. Bien, entonces vamos a identificar los datos que nosotros necesitamos para reemplazar en la fórmula y luego interpretar el resultado. Bien, entonces
la cantidad demandada de pizzas, en este caso, a raíz del incremento en el precio de las hamburguesas, de 1,50 sol a 2,50 soles, la cantidad demandada hay- ha- se ha incrementado a 11 por hora. Claro, 11 menos 9 es 2. Ahora, la cantidad promedio entre 9 y 11 es 10. Entonces nosotros reemplazamos en la fórmula y vemos 2 sobre 10%. Esa es una forma alterna de también calcular la elasticidad mediante porcentajes. En la primera parte habíamos utilizado valores absolutos, acá utilizamos porcentajes. Bien, entonces ambas formas llevan al mismo resultado. Ya, entonces, en esta primera parte, la variación de la cantidad sobre la cantidad promedio me sale 20%. Lo mismo hago para el precio de la hamburguesa. Bien, entonces en este caso, la variación de 1,50 sol a 2,50 soles, el incremento es de 1 sol. El precio promedio entre 1,50 sol y 2,50 soles es 2 soles. Entonces hacemos lo mismo, reemplazamos en la fórmula y lo expresamos en porcentaje. Entonces para eso lo multiplicamos por 100. El resultado es 50%. Bien, entonces ya tengo los dos valores que necesito para poder reemplazarlo en la fórmula y calcular la elasticidad. Bien, entonces al reemplazar en la fórmula yo obtengo el resultado 0,4. Entonces la elasticidad cruzada de la demanda de pizza con respecto al precio de la hamburguesa es 0,4. Como ustedes pueden ver, es un valor positivo. Entonces nosotros eh, veíamos en las láminas anteriores de que cuando es un valor positivo se trata de bienes sustitutos. Bien, entonces de manera gráfica también nosotros podemos ver el efecto que produce eh, o cómo se puede representar la elasticidad cruzada de la demanda. Bien, en el caso de bienes sustitutos, cuando el precio de una hamburguesa sube, la elasticidad cruzada es positiva, entonces la demanda se desplaza hacia la derecha. Ahora, en el caso de bienes complementos, cuando, por ejemplo, hablamos de la pizza y una bebida embotellada, que sería su complemento, si es que el precio de la bebida embotellada aumenta o sube, la elasticidad cruzada es negativa. Y de manera gráfica nosotros podemos verlo mediante un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la izquierda. Entonces ahí están los dos casos. El primero tiene que ver cuando son bienes sustitutos, es decir, hamburguesas y pizzas. Si es que el precio de las hamburguesas se incrementa, esto trae consigo de que la cantidad demandada de pizzas aumente, o sea, porque es un sustituto. Se ha encarecido las hamburguesas, entonces las personas ahora prefieren pizzas porque son sustitutos. Ahora, ¿qué sucede con los bienes que son complementos? Si es que una bebida embotellada y la pizza son complementos y el precio, en este caso de la bebida embotellada, aumenta, eso trae como resultado que la demanda o la cantidad demandada de pizzas disminuya. Claro, porque como se consumen de manera conjunta, el haber encarecido uno de los complementos ha hecho que la gente ya no compre pizzas, que es el complemento de la bebida embotellada, que se ha encarecido. Bien, ahora vamos a ver
la elasticidad cruzada para los bienes que son complementos. Bien, entonces ahí vamos a ver un ejemplo. Eh, También acá nosotros asumimos que todos los demás factores permanecen sin cambio. Y en este caso el único que va a experimentar una variación es el precio. Bien, entonces eh, la demanda de pizzas es 11 por hora. El precio de la bebida embotellada, que es el complemento de las pizzas, inicialmente es 1,50 sol y sufre un incremento hasta 2,50 soles. Bien, entonces vamos a analizar nosotros cuál es el resultado para estos dos bienes que son complementos, cuál es el resultado del encarecimiento de la bebida embotellada. En este caso ha subido de 1,50 sol a 2,50 soles. Vamos a ver cómo impacta en la cantidad demandada de pizzas. Bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer es identificar los datos. Bien, en este caso la, la demanda de pizzas se ha reducido de 11 a 9. En porcentaje, esto es una disminución en 20%. En el caso del aumento del precio para las bebidas embotelladas de 1,50 sol a 2,50 soles, en porcentaje es 50%. Bien, entonces esta variación de ambos nosotros podemos reemplazarlo en la fórmula y obtenemos el resultado. Ahí está, menos 0,4. Entonces, por el signo que es negativo, nosotros podemos concluir de que se trata de bienes que son complementos. Quiere decir de que la variación en el precio de uno impacta en la cantidad demandada del otro bien que es complemento. Y finalmente vamos a ver la elasticidad, el último punto sobre elasticidad de ingreso de la demanda. Entonces, de manera similar a la elasticidad precio que habíamos revisado, ese concepto mide la magnitud de cambio o la sensibilidad en la demanda de un bien o un servicio frente a un cambio en el ingreso. En este caso ya no hablamos de una variación como habíamos visto en el caso de elasticidad precio de la demanda. En este caso, el factor causante de la variación de la demanda es el ingreso, la variación en el ingreso. Entonces, la variación en el ingreso es la causa y el efecto es la demanda o la cantidad demandada. Y también acá mantenemos el supuesto de que todos los demás factores permanecen sin cambio, permanecen constantes. Bien, ahí está la fórmula. Eh, es igual al porcentaje del cambio en la cantidad demandada sobre el porcentaje del cambio en el ingreso. Bien, entonces acá hay tres situaciones o tres posibles resultados. Que si la elasticidad de ingreso de la demanda es mayor a 1, la interpretación de ese resultado es que este producto que se está analizando es un bien normal y tiene una elasticidad de ingreso de la demanda elástica. Si es que el resultado es positivo y es menor a 1, se trata de un bien normal, en cuyo caso la elasticidad ingreso de la demanda es inelástica. Y finalmente, si el resultado es negativo, hablamos de un bien inferior. Bien, entonces vamos a revisar, eh, vamos a ver un ejemplo para el caso de demanda elástica al ingreso. Bien, entonces, todo lo demás constante, el precio de la pizza se mantiene fijo, la cantidad que se demanda en pizzas es de 9 por hora, 9 unidades por hora,
Y en este caso, como habíamos revisado en la lámina anterior, la variable el que causa el cambio en la cantidad demandada es el ingreso. En este caso, el ingreso se ha incrementado de 975 soles a 1025. Esto ha traído como resultado que la demanda de pizzas se incrementa. Inicialmente eran 9 pizzas por hora. Ahora la demanda es 11 pizzas por hora. Entonces hablamos de un incremento de 2 en la cantidad demandada. Entonces la cantidad promedio sería de 9 a 11, 9 pizzas la situación inicial, 11 pizzas la nueva situación, el promedio sería 10. En porcentaje, eso es un incremento de 20%. En el caso del ingreso, la variación es de 50 soles. El ingreso promedio entre 975 y 1025 es 1000 soles. Y en términos relativos o en porcentaje hablamos de un incremento de 5%. Entonces, con esos dos valores que están resaltados en negrita, nosotros los reemplazamos en la fórmula y tenemos el resultado. En este caso es 4. Entonces, como nosotros veíamos, la, la interpretación, si es que me sale 4, como el ejemplo que acabamos de ver, se trata de un bien normal, un bien en el que la elasticidad de ingreso de la demanda es elástica. Entonces, en este caso, para el ejemplo que acabamos de revisar, se trataría de un bien normal y nosotros a partir de esto podemos concluir de que si es que se produce un incremento en el ingreso, el porcentaje del ingreso que se destina para gastarlo en pizzas también va a incrementarse. Bien, entonces, acá ustedes con mayor detenimiento pueden revisar algunas conclusiones. No sé si tienen alguna inquietud. Eh, Jorge Ugarte dice, si hoy voy a compartir el PPT. Jorge, ya está el PPT ahí en la plataforma, en la sección anuncios del curso. En la mañana nomás lo compartí. Ahí pueden revisarlo. Y también decirles de que la, la videoconferencia, el enlace lo voy a compartir mm, en tanto esté disponible, más o menos mm, mañana, supongo a primera hora, si es que ahora no es posible en unos minutos, con el fin de que puedan revisarlo. Bien, entonces, no sé si hay alguna otra inquietud. Ese es todo de mi parte. Muchas gracias. Buen fin de semana. Estamos en comunicación. A ver, antes que me vaya, me están preguntando, me dicen,